Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso o al menos, uno decente. Ya saben, de esos que uno puede sobrellevar. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, tenemos un tema jugoso, picante y con mucha pasión. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. El galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar de sus próximos proyectos, ni de sus abdominales de acero, sino de algo mucho más profundo y, seamos honestos, bastante polémico, su derecho a ser feliz y a mostrarlo al mundo. Últimamente Kerem ha estado recibiendo una ola de críticas, algunas bastante duras, por mostrarse alegre, optimista y, en general, disfrutando de su vida. ¿Pueden creerlo? Critican a un hombre por ser feliz. Parece sacado de una novela distópica, pero no, amigos, es la realidad del Internet. Y hoy vamos a analizar estas críticas, entender de dónde vienen y, lo más importante, defender el derecho de Kerem a vivir y expresar su felicidad sin sentirse culpable o avergonzado. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, denle al botón rojo y activen la campanita. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin. Un hombre que después de un año de separación de Hande Erçel, ha sido visto sonriendo, riendo, viajando, trabajando en nuevos proyectos y, en general, viviendo su vida al máximo. ¿Y qué tiene de malo esto? Absolutamente nada, nada. Pero al parecer, para algunos, esto es un pecado capital. Las críticas que ha recibido Kerem se centran principalmente en dos aspectos. Primero, la idea de que está exagerando su felicidad, como si estuviera intentando demostrar algo. Y segundo, la insinuación de que su felicidad es una falta de respeto hacia su relación pasada con Hande. Analicemos estas críticas una por una. La primera, la de la exageración. ¿Quién define cuánta felicidad es demasiada? ¿Existe un límite máximo de alegría permitida? Por supuesto que no. Cada persona expresa sus emociones de manera diferente. Algunos son más reservados, otros más extrovertidos. Y Kerem, por lo que hemos visto, tiende a ser una persona bastante efusiva. Le gusta reír a carcajadas, le gusta bailar, le gusta compartir momentos divertidos con sus amigos. ¿Y eso lo hace menos auténtico? Claro que no. Simplemente significa que es una persona que disfruta de la vida y que no tiene miedo de mostrarlo. Además, ¿no es acaso positivo ver a alguien feliz? En un mundo lleno de noticias negativas, de tragedias y de problemas, ¿no deberíamos celebrar a aquellos que nos contagian con su optimismo? Kerem Bürsin es una figura pública, sí, pero también es un ser humano con derecho a vivir su vida como le plazca, sin tener que pedir permiso a nadie. Ahora pasemos a la segunda crítica, la de la falta de respeto hacia Hande. Esta es, en mi opinión, la más absurda de todas. Kerem y Hande terminaron su relación hace ya un tiempo. No sabemos los motivos exactos de su separación, y probablemente nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande también ha sido vista feliz y sonriente, trabajando en sus proyectos y disfrutando de su tiempo libre. ¿Y a ella la critican por lo mismo? No. Porque lamentablemente existe una doble moral cuando se trata de hombres y mujeres en el ojo público. La idea de que Kerem no puede ser feliz porque eso podría herir los sentimientos de Hande es ridícula y francamente machista. Asume que las mujeres son frágiles y que necesitan ser protegidas de la felicidad de sus exparejas. Vamos. Hande Erçel es una mujer fuerte, independiente y exitosa. Estoy seguro de que ella quiere que Kerem sea feliz, al igual que él seguramente quiere lo mejor para ella. Además, seamos honestos, ¿qué mensaje estamos enviando a las personas que han pasado por una ruptura si les decimos que no pueden ser felices? ¿Que deben estar tristes y deprimidos por el resto de sus vidas? Claro que no. Una ruptura es dolorosa, sí, pero también es una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarse. Y Kerem está aprovechando esa oportunidad al máximo.
Creo que detrás de estas críticas se esconde algo más profundo, la envidia. Sí, la envidia. Ver a alguien feliz y exitoso puede ser difícil para algunas personas, especialmente si ellos mismos están pasando por un momento complicado. Es más fácil criticar y juzgar que reflexionar sobre nuestras propias vidas y trabajar para alcanzar nuestra propia felicidad. Pero la verdad es que la felicidad de Kerem Bürsin no le quita nada a nadie. Al contrario, puede ser una inspiración para muchos. Una prueba de que incluso después de una ruptura, incluso después de un año difícil, es posible encontrar la felicidad y seguir adelante. Así que basta ya de críticas. Dejemos que Kerem Bürsin sea feliz. Dejemos que ría, que baile, que viaje, que trabaje en lo que le apasiona. Dejemos que viva su vida como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y lo más importante, aprendamos de él. Aprendamos a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, a ser agradecidos por lo que tenemos y a no tener miedo de mostrar nuestra felicidad al mundo. Porque al final del día, la felicidad es contagiosa. Y cuanto más felices seamos nosotros, más feliz será el mundo. Para finalizar, quiero decirles algo directamente a las personas que han estado criticando a Kerem. ¿No creen que sería mejor invertir esa energía en algo positivo? En lugar de criticar la felicidad de los demás, ¿por qué no se concentran en encontrar su propia felicidad? ¿Por qué no se dedican a hacer algo que les apasione, a pasar tiempo con sus seres queridos, a ayudar a los demás? Les aseguro que se sentirán mucho mejor. Y a Kerem, si por casualidad estás viendo esto, quiero decirte, sigue brillando. No dejes que las críticas te afecten. Sigue siendo tú mismo, sigue siendo feliz y sigue inspirando a los demás con tu optimismo. En resumen, en este vídeo hemos analizado las críticas que ha recibido Kerem Bürsin por mostrarse feliz después de su ruptura con Hande Erçel. Hemos argumentado que estas críticas son injustas, absurdas y, en algunos casos, hasta machistas. Hemos defendido el derecho de Kerem a vivir y expresar su felicidad sin sentirse culpable o avergonzado. Y hemos animado a todos a aprender de Kerem y a buscar su propia felicidad, en lugar de criticar la de los demás. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem tiene derecho a ser feliz? ¿O creen que debería ser más reservado? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, denle al botón rojo y activen la campanita. Hasta la próxima y recuerden ser felices. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora, vamos a profundizar un poco más en todo este asunto. Porque como siempre la historia es más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de gente mala criticando a un hombre feliz. Hay matices, hay contextos y hay, incluso, algunas razones detrás de estas reacciones. Para empezar, hablemos de la base de fans de Senkalkam, la serie que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, creando una base de fans increíblemente leal y, en algunos casos, obsesiva. Para muchos de estos fans, Kerem y Hande no eran solo dos actores interpretando un papel, sino que eran la encarnación del amor verdadero. Su química en pantalla era innegable, y muchos llegaron a creer que su relación fuera de la pantalla era tan perfecta como la de sus personajes. Cuando se anunció su separación, fue un golpe durísimo para esta comunidad. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes y, en algunos casos, hasta traicionados. Y si bien la mayoría entendió que la vida real no es una telenovela, y que las relaciones pueden terminar, hubo una minoría que se aferró a la esperanza de una reconciliación. Es esta minoría, creo yo, la que está detrás de gran parte de las críticas que ha recibido Kerem. Para ellos, ver a Kerem feliz con otra persona, o simplemente feliz sin Hande, es como una bofetada. Es como si su esperanza se desvaneciera por completo. Y en lugar de aceptar la realidad y seguir adelante, prefieren atacar a Kerem, culpándolo de la ruptura y acusándolo de no respetar su relación pasada. Pero, ¿es justo culpar a Kerem de la decepción de estos fans? Por supuesto que no.
Kerem no tiene la obligación de vivir su vida según las expectativas de los demás. Él no le debe nada a nadie excepto a sí mismo. Tiene derecho a ser feliz, a seguir adelante y a encontrar el amor de nuevo, si así lo desea. Además, es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas adultas que tomaron una decisión madura y consciente. No sabemos los detalles de su ruptura, y no tenemos por qué saberlos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que ambos merecen ser felices. Ahora bien, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Los famosos son constantemente juzgados y criticados por su apariencia, su comportamiento y sus decisiones. Y Kerem, como una de las figuras más populares de Turquía, no es una excepción. Cada foto que publica, cada entrevista que concede, cada aparición pública que realiza es analizada al milímetro. Y en un mundo dominado por las redes sociales, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, cualquier error o desliz puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Por eso es comprensible que Kerem sea consciente de su imagen pública y que trate de proyectar una imagen positiva y optimista. Pero, ¿hasta qué punto debe sacrificar su autenticidad en aras de mantener su popularidad? ¿Debe dejar de reír, de bailar, de viajar, de disfrutar de la vida, para no ofender a aquellos que aún no han superado su ruptura con Hande? Creo que la respuesta es clara, no. Kerem no debe cambiar su forma de ser por complacer a nadie. Él debe seguir siendo fiel a sí mismo, seguir haciendo lo que le gusta y seguir compartiendo su felicidad con el mundo. Porque al final del día, la autenticidad es lo que más valoran los fans verdaderos. Y hablando de fans verdaderos, es importante destacar que no todos los fans de Senkalkapm son críticos y negativos. Hay una gran mayoría que apoya a Kerem y a Hande, que entiende que la vida sigue y que ambos merecen ser felices. Son estos fans los que defienden a Kerem en las redes sociales, los que lo animan a seguir adelante y los que celebran sus éxitos. Son estos fans los que merecen ser escuchados. Porque son ellos los que representan la verdadera esencia de la comunidad de Senkalkapm, una comunidad de personas que aman la serie, que admiran a sus protagonistas y que desean lo mejor para ellos. Así que a todos aquellos que siguen criticando a Kerem, les digo, basta ya. Dejen de proyectar sus propias frustraciones en él. Dejen de intentar controlarlo y de decirle cómo debe vivir su vida. Permítanle ser feliz. Y a Kerem, le digo, sigue brillando. No dejes que las críticas te apaguen. Sigue siendo tú mismo, sigue siendo auténtico y sigue inspirando a los demás con tu felicidad. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. En definitiva, este no es solo un tema sobre Kerem Bürsin. Es un tema sobre el derecho a ser feliz, sobre la presión social, sobre la doble moral, sobre la envidia y sobre todo, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Es un tema que nos afecta a todos, famosos y anónimos. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido juzgados y criticados por nuestras decisiones. Y todos en algún momento hemos tenido que luchar por defender nuestro derecho a ser felices. Así que la próxima vez que veas a alguien feliz, en lugar de criticarlo, celébralo. Porque la felicidad es un bien escaso en este mundo, y debemos valorarla y protegerla. Y si tú mismo estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Busca apoyo en tus seres queridos, haz lo que te haga feliz y no te rindas. Porque al final del túnel siempre hay una luz. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Kerem tiene derecho a ser feliz? ¿O crees que debería ser más reservado? Déjame tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.